Imagina un salón de ayuntamiento, un pueblo cualquiera de España. Suelo de madera, una mesa, un cura, un alcalde, un secretario y un bombo. Fuera, en la plaza, esperan las madres. Dentro, un funcionario mete la mano, saca una bola y lee un número en voz alta. Y con ese número, la vida de un chaval de 19 años acaba de cambiar. O no cambia nada, depende de la bola. Durante más de 2 siglos, en este país, el destino de un joven se decidía así, por sorteo. Esto es la mili. Y te voy a decir 3 cosas que probablemente no sabías. 1. No duró 40 años, duró 231. 2. Durante la mayor parte de ese tiempo, si tenías dinero, no ibas. Y era completamente legal. Y 3. La que más me sorprendió a mí. La mili no se eliminó en el 2001. Sigue existiendo en la ley española. Ahora mismo, mientras escuchas esto. Vamos a recorrer los 231 años completos, los quintos, las guerras coloniales, el cuartel de tu padre, los muertos que nadie contó y la rebelión de miles de chavales que prefirieron la cárcel al uniforme y que ganaron. Ponte cómodo que comenzamos. Todo arranca con los Borbones. España necesita un ejército permanente y lo necesita ya, y así que se implanta un sistema de reclutamiento forzoso, las quintas. El nombre es literal. De cada 5 mozos alistados en el pueblo, uno salía sorteado para servir. 1 de cada 5. Un quinto. Y fíjate en algo. Esa palabra ha sobrevivido a todo. En muchísimos pueblos de España, todavía hoy, a los chavales de la misma edad se les llama los quintos. La palabra ha durado más de 2 siglos, más que la propia institución que la creó. La Constitución de Cádiz, la de 1812, ya la deja escrito en su artículo 371. Ningún español podrá excusarse del servicio militar cuando sea llamado por la ley. 1812. Pero aquí viene la parte que lo explica todo, la parte fea, y es la que conviene a las quintas en el sistema más odiado de la España del siglo XIX. Existían 2 figuras permanentemente legales, la redención en metálico y la sustitución. Traducido, si pagabas al Estado, no ibas. Y si pagabas a otro chaval más pobre que tú, iba él en tu lugar. El precio de librarse eran 2.000 pesetas. En 1882 se rebajó a 1.500. Y para que te hagas una idea de lo que eso significaba, era una fortuna. Una familia jornalera no reunía eso ni en varios años. Muchas familias que lo intentaron se hipotecaron y arrastraron esa deuda durante décadas. Y el sistema se profesionalizó. Llegaron a existir agencias de quintas, empresas con delegados en los pueblos que ponían anuncios en los periódicos ofreciéndote un seguro contra la bola negra. Pagabas una cuota y si a tu hijo le tocaba, ellos gestionaban la redención. Un seguro contra la posibilidad de que tu hijo fuera a la guerra. Tómate un segundo con eso. Y esto no es teoría, hay números. En Granada, entre 1895 y 1897, cuando los chavales estaban siendo llamados para la guerra de Cuba, el 12,5% de los mozos pagó la redención al Estado. Otro 5,5% compró un sustituto. Total, el 18% de los reclutas granadinos cambió la bola negra por la blanca. Casi 1 de cada 5, solo por haber nacido en una familia con dinero, el resto embarcó. Y como no, la gente no se quedó callada. En marzo de 1869 estalla en Jerez el motín de las quintas. Y no fue el único. Hubo motines contra las quintas por media España durante todo el siglo XIX. ¿Y sabes qué pasó? Que funcionó durante un ratito. Cuando llega la Primera República en 1873, el ministro Cristino Marto firma una ley cuyo artículo 2 dice literalmente 6 palabras. Queda abolida la quinta para el reemplazo del ejército. Abolida en 1873 y en su lugar un ejército de soldados voluntarios pagados con 1 peseta diaria. La República duró lo que duró. La ley se cayó con ella y el sistema volvió. Pero apúntate el dato, porque es de los que a mí más me gustan. El primer intento serio de acabar con la mili en España no fue de Aznar en 2001, fue 128 años antes. Y hablemos de Cuba, porque Cuba es donde el sistema enseña los dientes de verdad. Entre 1895 y 1898, España envía unos 200.000 soldados al otro lado del Atlántico.
un desplazamiento de tropas gigantesco para esa época. Eran, en su inmensa mayoría, hijos de jornaleros, y ellos lo sabían, y sus madres lo sabían. Por eso, en los disturbios contra los embarques se gritaba una frase que resume 2 siglos enteros de historia de este país: si van soldados, que vayan pobres y ricos. Solo en 1898, cerca de 8.000 jóvenes se negaron, desertaron, huyeron al norte de África, a Portugal, a Francia, a América, cualquier cosa antes que subir a aquel barco. Y los que fueron y volvieron, volvieron enfermos, sin dinero y derrotados, y cuando se presentaron en su oficina de reclutamiento a cobrar lo que les debía, le ofrecieron una liquidación a la baja, 5 pesetas por cada mes servido. Los que no lo aceptaron tardaron 15, 20, 30 años en cobrar. Muchos no llegaron a cobrar nunca, cobraron sus viudas. Esa es la mili real del siglo XIX, no hay nostalgia posible aquí. Y nos vamos a Melilla, julio de 1909. Melilla, España está metida en el Rif, en Marruecos, defendiendo intereses mineros que a los chavales que van a morir allí no les reporta absolutamente nada. El 27 de julio, las tropas españolas caen en una emboscada en un sitio llamado el Barranco del Lobo. 153 muertos, 599 heridos, la mayoría soldados de reemplazo, chavales. El gobierno de Maura reacciona movilizando 14.000 reservistas. Y ojo a esto, porque es la clase reservistas, hombres que ya habían hecho la mili, que estaban licenciados, muchos casados y con hijos, padres de familia a los que se saca de su casa y se manda a Marruecos. Y Barcelona explota. Es la semana trágica, del 26 de julio al 2 de agosto de 1909. Huelga general, barricadas, iglesias ardiendo, represión militar, 78 muertos. ¿Y qué gritaban en las calles? Abajo la guerra, que vayan los ricos, todos o ninguno. 14 años después del grito de Cuba, la misma frase, porque el problema seguía siendo exactamente el mismo. Y aquí, por fin, la política reacciona. En enero de 1912, el gobierno de José Canalejas aprueba la nueva ley de reclutamiento y reemplazo. Introduce el término servicio militar obligatorio, tal y como lo conocemos, y elimina la redención en metálico y la sustitución. Se acabó comprar tu excepción. Aplauso. Bueno, espera, porque el Estado no quería perder ese dinero y se inventó una figura nueva, el soldado de cuota. Y la tarifa era esta: si no pagaban nada, 3 años en fila; si pagaban 1.000 pesetas, 10 meses; si pagaban 2.000 pesetas, 5 meses. ¿Lo ves? El dinero ya no compraba la excepción, pero ahora lo que compraba era el tiempo, y de paso mejores condiciones y un destino cerca de casa. 3 años o 5 meses, la misma ley, el mismo país, la misma quinta. La diferencia era tu apellido. Y por si hacía falta una prueba más de a quién le tocaba morir, en julio de 1921 llega el desastre de Anual. Las tropas españolas se desmoronan en el Rif. Las cifras de muertos bailan mucho según la fuente, así que no te voy a dar un número exacto, fueron miles. Y otra vez, la inmensa mayoría eran soldados de reemplazo, chavales que estaban allí porque su familia no tenía 2.000 pesetas. Anual fue tan grave que preparó el terreno para el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923. Es decir, el sistema de reclutamiento injusto no solo mataba a chavales, también desestabilizaba el país entero. Las cuotas no desaparecen hasta 1940, con la ley que aprueba el régimen de Franco recién acabada la guerra civil. Y ahí sí, por primera vez en la historia de España, la mili es de verdad igual para todos los varones. 140 años después de comenzar. Fíjate en la ironía, la mili solo fue justa cuando ya estaba totalmente condenada. Y llegamos a la mili que sí conocemos, la de las fotos en blanco y negro del cajón, la que hizo tu padre, mi padre, tu abuelo, mi abuelo, tu tío, mi tío, las que tienen anécdotas. Por ejemplo, mi padre siempre me recuerda, él la hizo en la Legión y siempre me recuerda sus batallitas, y la verdad que son muy interesantes. En 1968 se aprueba la Ley General del Servicio Militar y abre con una frase que hoy suena a otro planeta. El servicio militar es un honor y un deber inexcusable que alcanza a todos los españoles varones. Duración entre 15 y 18 meses. Si te presentabas voluntario podías elegir región militar.
pero te caían hasta 24 y el Estado apretaba por todos lados. Las empresas estaban obligadas a comprobar antes de contratarte que estabas en regla con tus obligaciones militares. Si no lo habías hecho, no trabajabas. Empezaba con una carta, llegaba a tu casa con remitente del gobierno militar, con remite, perdón, y tenía esa prosa seca de las cosas que no se discuten. Te citaba en la caja de recluta. Allí te tallaban, te pesaban y te pasaban un reconocimiento médico que casi todos recuerdan igual. Desnudo, en fila, delante de gente que no te miraba a la cara, la primera humillación y todavía no habías entrado en el cuartel. Y volví al bombo, 2 siglos después. Seguía siendo el bombo, pero ahora eran 2 loterías en una. La primera decidía si ibas, y aquí una figura preciosa que casi nadie recuerda, el excedente de cupo. Funcionaba así. El ejército necesitaba, digamos, 200.000 soldados, pero había 300.000 chavales en edad militar. Sobraban 100.000, y esos 100.000 se sorteaban. Si te tocaba, eras excedente del cupo, legalmente reconocido, a casa. Te librabas de la mili por lotería pura, vamos. La segunda decidía dónde, y ese dónde te cambiaba el año entero. Podías caer en el cuartel del pueblo de al lado, o en Ceuta como mi padre, o Melilla, con los regulares, o en Canarias, o en los cazadores de montañas de Jaca, en pleno Pirineo, donde el frío no era una metáfora. Y aquí está una de las cosas grandes de verdad de la mili, y hay que decirla. Para cientos de miles de chavales de pueblo, aquel viaje fue literalmente la primera vez que salían de su comarca, la primera vez que cogían un tren largo, la primera vez que dormían a más de 50 kilómetros de su casa, la primera vez que compartían habitación con un gallego, un andaluz, un vasco y un catalán a la vez. Sin la mili, muchos de ellos no habrían salido de su comarca hasta los 30 años, o nunca. Ese efecto mezcla fue real y fue importante. Aguanta ahí que luego volvemos a ello. Y no hay forma de escaparse, la había, pero con truco. Estaban las prórrogas por estudio, y aquí mucha gente se equivoca. La prórroga no te libraba, solo la retrasaba. Al acabar la carrera te tocaba incorporarte igual. Lo único que conseguía era llegar más mayor, con 25 o 26 años, y hacer la mili rodeado de chavales de 19. Y luego estaban las excepciones médicas, que dieron por toda la industria paralela de picaresca española, que daría para otro vídeo entero. Pero vamos, no vamos a entrar al juego. Dímelo en los comentarios si quieres que lo haga. Y llegabas el pelado al cero, el uniforme que nunca era de tu talla, el petate, esa bolsa con toda tu vida dentro, la litera, el toque de Diana antes de que saliera el sol. Todas esas cosas y esas cosas que me ha contado mi padre millones de veces. La instrucción, la jura de bandera, la guardia y la imaginaria. Esa figura maravillosa que consistía en pasarte la noche en vela vigilando a gente que dormía. El rancho, que según quien lo cuente, iba de comestible a delito. Y una jerarquía paralela, no escrita, que a veces pesaba más que la oficial. El recluta, el veterano, el bisabuelo, el chusquero. Y el ritual sagrado, tachar días en el calendario, contar cuánto faltaba para la blanca, la cartilla que te devolvía tu vida. Y la jura de bandera, el día grande, venía tu familia desde el pueblo, en autobús, con la tartera, te veían formado, uniformado, serio, tu madre lloraba y tú besabas la bandera y pasabas por debajo. Para muchísimas familias humildes, esa fue la única ceremonia oficial a la que asistieron en toda su vida. Y una cosa que nadie sabe, cobrabas una miseria, un dinero simbólico que no daba ni para el bar del cuartel. Estabas trabajando gratis para el Estado durante un año de tu vida, en tu mejor momento físico, sin cotizar, sin ahorrar y sin aprender casi nada, aprovechable fuera. Y aquí está el detalle que a mí me parece más revelador de todo. Las palabras que más repiten los que hicieron la mili. No es dureza, es aburrimiento. Meses enteros de tiempo muerto, pintando piedras en blanco, barriendo patios que ya estaban barridos. Cientos de miles de jóvenes en su mejor momento vital, congelados. Por eso no es casualidad que el retrato más fiel de aquello no lo hiciera un historiador,
Lo hizo un humorista. Historias de la puta mili, de Iva. Nació en la revista El Jueves en 1986. Mandos incompetentes, cuarteles desorganizados, soldados dedicados a sobrevivir al absurdo. Y fue un fenómeno. Obra de teatro, película, serie de televisión y hasta una revista propia, que dejó de publicarse en 1997, justo cuando la mili empezaba a morirse. Cuando el retrato más fiel de una institución es una parodia, esa institución tiene un problema. Y mira, está pendiente porque cuenta la historia entera sin decir una palabra. En 1940 hasta 2 años, en 1968 15 o 18 meses, en 1984 12 y en 1991 9. De 2 años a 9 meses en medio siglo. Eso no es una curiosidad estadística, eso es un Estado retirándose. La mili no murió de golpe en 2001, llevaba décadas encogiendo, ley tras ley, y a finales de los 80 un partido llegó a proponer reducirla a 3 meses. Empezó la subasta. Y ahora tengo que contarte la parte que no sale en las anécdotas de sobremesa. Baja el volumen de la nostalgia un momento. Según los datos recopilados por el psiquiatra Guillermo Réndules en su trabajo Las enseñanzas de la mili, entre 1983 y 1989 murieron 1.148 jóvenes españoles mientras cumplían el servicio militar. Casi 13.000 resultaron heridos y hubo 179 suicidios. Y no es un dato suelto. En 1985 el diario El País publicaba que desde enero de 1980 hasta abril de 1985 había fallecido 848 jóvenes haciendo la mili, solo en 5 años. Párate en esto un segundo. España no estaba en guerra, no había frente, no había enemigo y morían del orden de 100-150 chavales al año. Y la primera causa te va a sorprender, no eran las armas, era la carretera. En 1985 el 40% de las muertes de soldados fueron accidentes de tráfico. Y no era mala suerte, era el sistema. El chaval apuraba el permiso hasta el último minuto, porque el permiso era lo único bueno que tenía. Y luego conducía de madrugada, sin haber dormido en un coche viejo para llegar al cuartel antes del toque. Cientos de chavales se mataron volviendo de ver a su familia, volviendo de ver a su madre. La segunda pata, las maniobras. Entre 1980 y 1985 murieron unos 500 jóvenes por mal manejo de armas o explosivos, chicos de 18-19 años con material real en las manos. Luego estaban las intoxicaciones, los botes de humo, las candelas, esos artefactos que se usaban para tapar movimientos de tropas, jóvenes que murieron por inhalar humo en un ejercicio que no servía absolutamente para nada. Y volvemos a la parte fuerte, y los suicidios. Entre 1980 y 1985, 205 soldados se quitaron la vida durante el servicio, y hubo 250 intentos registrados, 205 chavales. Y lo que más duele es cómo se gestionaba aquello. La prensa de la época contaba que la mayoría de esas muertes se despachaban como accidentes, que a las familias les llegaba la noticia con semanas de retraso y con una explicación vaga, y que en muchos casos sencillamente se archivaban. Un chaval salía de su pueblo con un petate al hombro y volvía en una caja, con un parte que no explicaba nada. Y aquí te debo una aclaración, porque en este canal jugamos limpio. Estas cifras no salen de un registro oficial consolidado publicado por el Ministerio de Defensa. Salen del trabajo de un investigador y de la prensa de aquellos años. Es la mejor información disponible y es coherente entre distintas fuentes, pero no es una estadística oficial cerrada. Te lo digo para que sepas exactamente el terreno que pisamos cuando repitas este dato. Con este panorama, lo raro habría sido que nadie dijera nada, y alguien lo dijo. En 1984 se aprueba la Ley de Objeción de Conciencia. Si te negabas a coger un fusil por convicción, el Estado te ofrecía una alternativa: la prestación social sustitutoria. Suena razonable hasta que miras la letra pequeña. El reglamento de 1988 fijaba esa prestación entre 18 y 24 meses y la mili en ese momento eran 12. O sea,
Objetar te costaba hasta el doble de tiempo de tu vida. Eso no es una alternativa, es un castigo con otro nombre. Y entonces pasan las cosas más extraordinarias de la España democrática. Y te apuesto lo que quieras a que si tienes menos de 40 años no la has oído nunca. 20 de febrero de 1989. Ese día medio centenar de jóvenes se planta delante de los gobiernos militares de varias ciudades españolas y dicen en público con nombre y apellido delante de la prensa ni mili ni prestación sustitutoria. Nada, no pienso obedecer. Sabían perfectamente lo que se jugaba. La pena por negarse era de 2 años, 4 meses y 1 día de cárcel. Y aún así dieron el paso. Se les llamó insumisos. Y lo que pasa después es de manual. El Estado los mete en la cárcel, pero cada insumiso encarcelado genera un grupo de apoyo, una manifestación, un titular, un vecino que se pregunta qué está pasando. La represión, en lugar de apagar el movimiento, lo alimentaba. Según los cálculos del movimiento de objeción de conciencia, alrededor de 1.500 insumisos llegaron a entrar en prisión. Otras fuentes elevan la cifra por encima de 1.700 y a finales de los 90 algunas estimaciones hablan cerca de 50.000 jóvenes declarados insumisos. 50.000 y ni una piedra, ni un contenedor quemado, ni un herido. Fue la mayor campaña de desobediencia civil no violenta de la historia reciente de este país y una de las mayores de Europa. Y no eran solo ellos, novias, madres, hermanas y amigas montaron redes de apoyo. Hubo gente que ya había hecho la mili y que se autoinculpaba ante los jueces alegando que ellos habían inducido al delito para saturar el sistema. Hubo insumisos en huelga de hambre en prisión y hubo algunos que murió dentro. Y empezaron a aparecer jueces que los absolvían y llegaron a inventarse una vuelta de tuerca que a mí me parece de otro nivel: la insumisión en los cuarteles. A partir de 1997, un grupo de antimilitaristas hizo lo siguiente: se incorporaban a filas, se ponían el uniforme y entonces se declaraban insumisos desde dentro. ¿Por qué? Porque al estar ya dentro dejaban de ser civiles y pasaban a ser militares. Y eso obligaba al propio ejército a juzgarlos y a meterlos en prisión militar. Les devolvían la patata caliente a los militares, que precisamente habían pedido al gobierno que les quitaran de encima el marrón de reprimir a los insumisos. Eran una decena de personas y pusieron al Estado en un aprieto. En 1995 el gobierno cambia de estrategia, quita la cárcel y pone la inhabilitación. La llamaron la muerte civil y ahí el movimiento se desborda del todo, porque declararse insumiso deja de ser heroico y pasa a ser sencillamente lo normal. Y los números de final son demoledores. Solo en 1998 se registraron 150.581 nuevos objetores, un 27,5% más que el año anterior, el doble que en 1995. Las solicitudes acumuladas de prestación social llegaron al 1.000.000. El sistema era literalmente incapaz de tramitarlas. Y el dato definitivo, en 1999, solo 1 de cada 6 jóvenes obligados a hacer la mili era realmente necesario para cubrir las necesidades de los ejércitos. 1 de cada 6. El resto sobraba. Un ministro de Justicia e Interior de la época, Juan Alberto Belloch, llegó a reconocer que la insumisión era una estrategia ganadora, mientras seguían mandando insumisos a prisión. Y tenía razón, estaban ganando. El final llega por la puerta de atrás, como casi todo en la política. En 1996, en el Pacto del Majestic, José María Aznar acuerda con Jordi Pujol el fin del servicio militar obligatorio a cambio de apoyo para su investidura. La Ley 17/1999 fija la suspensión para el 31 de diciembre de 2002, pero unos días antes de las elecciones del año 2000, Aznar anunciaba que se adelanta a 2001, según contó la prensa de entonces, en contra del criterio del propio Ministerio de Defensa. Y el 9 de marzo de 2001, el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto 247/2001, fecha definitiva, 31 de diciembre del 2001. Y ese mediodía, el telediario abre con las palabras del ministro de Defensa, Federico Trillo. 6 palabras. Señoras, señores, se acaba la mili. 231 años
Se acabaron, se acabaron el bombo, el sorteo, el petate, la jura, la guardia, el rancho y la imaginaria. Simplemente en una frase. Y ahora el dato con el que quiero que te quedes y que si te sorprende me lo dejas en los comentarios abajo, ¿vale? La mili no se suprimió, se suspendió. Lee el título del Real Decreto. Se adelanta la suspensión de la presentación del servicio militar. Suspensión. Y el artículo segundo dice que los que tuvieran pendiente pasan a la reserva del servicio militar. El servicio militar obligatorio sigue existiendo como figura en el ordenamiento jurídico español. Simplemente está como apagado. Y eso con media Europa debatiendo hoy sí se recupera el reclutamiento. Deja de ser un tecnicismo aburrido de abogado y pasa a ser una pregunta muy concreta. 231 años y si te fijas hay un hilo que los atraviesa enteros. La pregunta nunca fue si España necesitaba soldados. La pregunta fue siempre otra. ¿Quién los pone? En las quintas los ponían los pobres, en Cuba los pobres, en el Barranco del Lobo los pobres, con el soldado de cuota otra vez los pobres. Y cuando por fin, en 1940, la mili fue de verdad igual para todos, duró 60 años y se murió sola. Y hay dos historias que salen de todo esto y las dos son verdad al mismo tiempo. La primera es la del chaval de pueblo que cogió un tren, vio el mar por primera vez, aprendió a leer decentemente, sacó un oficio y volvió con los mejores amigos de su vida. Esa historia pasó, de verdad, cientos de miles de veces. La segunda es la del chaval que salió de su casa con un petate y no volvió, o que volvió simplemente roto, o que fue a la cárcel por negarse. Las dos son totalmente ciertas, y la trampa de la nostalgia es esta, que solo la cuentan los que volvieron. Los 1148 que murieron entre 1983 y 1989 no cuentan anécdotas en las comidas familiares, no están aquí para contradecir a nadie. Así que la próxima vez que alguien te diga que la mili hacía hombres, pregúntale a cuántos. Y ojo, que no te estoy diciendo que tu padre mienta cuando te cuenta que se lo pasó bien, porque mi padre me cuenta también lo bien que se lo pasó, todos los amigos que hizo y también los momentos duros que pasó. Y te aseguro que no miente, se lo pasaron muy bien, hicieron amigos para toda la vida, vieron mundo y todo eso es verdad. Lo que te digo es que su historia es una de las que sobrevivieron y que el recuerdo colectivo de un país se construye inevitablemente con las voces de los que están aquí para contarlo. Por eso hay que ir a los papeles, a las leyes, a la hemeroteca, porque los papeles sí guardan a los que no volvieron. Y ahora dime tú si mañana volviera la mili en España, con todo lo que acabas de escuchar, ¿la harías? ¿Y si la mandarías a hacer a tu hijo? Te leo abajo en los comentarios. Y si te ha gustado, suscríbete. Aquí hacemos exactamente esto. Coger lo que todo el mundo da por sabido y comprobarlo. Nos vemos en el siguiente. Cuídate muchísimo.